buenos días, aquí ya tenemos a Milidis y a Pedrito enchufados, conectados para la transmisión de este día. Muy rico poder empezar el día esta mañana compartiendo con ustedes las riquezas del Señor, las bendiciones que el Padre tiene para nosotros, ya que nosotros nos despertamos bendecidos, dormimos bendecidos, descansamos bendecidos, comemos bendecidos y la vida nuestra en sí es una bendición. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo y hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Él. Bueno, hoy la intención era de que mi patico, mi esposa amada, pudiera compartir sobre el reino lo que había empezado la semana pasada, pero pues la mayoría de ustedes saben que ha tenido un poquito de dificultades físicas de salud. Entonces, por esa razón, bueno, yo voy a compartir lo que el Señor a mí me ha revelado, me ha dado a entender en cuanto a la temática y en cuanto a esta realidad que vivimos todos los creyentes del reino de Dios. Espero que me estén escuchando bien. Si tenemos una buena transmisión de sonido, háganme un dedito así para yo saber de que me están escuchando. Melvita, muy buenos días. Allá en Suecia, qué rico poderlos tener. Qué bueno que podamos compartir con personas que están en otros lugares del planeta. Tenemos, pues en Suecia, está la familia en Suecia, está en Alemania, en Frankfurt, en Alemania, en Estados Unidos, hay gente en Perú, en Colombia, y a todos les damos la bienvenida. Si hay alguno de ustedes que tiene alguna persona que conozca, que de pronto le pueda ser de edificación esto que vamos a compartir o lo que estamos enseñando, pues hágalo partícipe, enséñele, dígale, mire, puede seguir la página de estos pastores, porque nuestro deseo es poder llegar a la mayor cantidad de personas posibles con esta verdad libertadora que nosotros a la vez estamos recibiendo por medio de los otros pastores alrededor del mundo que comparten con nosotros las verdades del Señor, que nos edifican, y por eso queremos también transmitir lo que de ellos hemos aprendido y lo que el Espíritu Santo a nosotros nos revela para la bendición de la vida de cada uno de nosotros. Entonces, gracias por decirme que la transmisión está bien. Bueno, entonces, en cuanto al tema del reino de Dios, me parece interesantísimo ver de que una de las cosas que el Señor o los discípulos le preguntaron al Señor cuando estaban con Él, le dice, bueno, Señor Jesús, ¿y cómo es que tenemos que nosotros orar? Y en Mateo capítulo 6, versículo 9, el Señor Jesús les dice de esta manera, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y el punto a seguir, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahí sigue después explicándoles cómo debe hacerlo, pero el punto que me llamó muchísimo la atención es que después de saludar al Padre, de darle honra por lo que es, les expresa el punto a seguir, y es que el reino de Dios y la voluntad del Padre viniese a hacerse aquí en la tierra de la misma manera como se hace en el cielo, ¿sí? Entonces, obviamente no tiene que ser algo de poco énfasis pensar en eso, de que el Señor Jesús estaba interesado de que sus discípulos supieran que el Padre de la creación, que el que está sentado en el trono de la gracia, quiere es que venga el reino y habite entre nosotros y se manifieste la voluntad de Dios, ¿cómo? Aquí en la tierra, como se hace en el cielo. Y como ustedes saben, el Señor Jesús dijo en varias ocasiones, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del Padre. Entonces vemos que tanto la voluntad como el reino van muy unidos lo uno con lo otro. La voluntad del Padre es dar a conocer el reino y la voluntad del Hijo es que se haga la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que el reino de Dios, su reinado, su gobierno y su naturaleza de gobierno y de dirección venga a ser establecida ¿sobre quién? Sobre todos nosotros. ¿Cómo les parece eso? En una descripción viendo de unos pastores que hemos estado estudiando, dice que el reino es un orden divino, una estructura establecida que produce una manera de vivir.
Se los voy a volver a decir. El reino de Dios es un orden ¿cómo? Es un orden divino, ¿sí? Una estructura establecida, ¿sí? Por el Señor que produce una manera de vivir. Ya Patrico en varias ocasiones ha hablado sobre los reinos, cómo funcionan, que hay unas leyes, hay un gobierno, hay un sistema donde todos los que viven bajo ese reino se sujetan a ellas para poder vivir en orden y en sujeción los unos a los otros, para que haya una dinámica y una armonía entre los seres que viven bajo ese gobierno, ¿cierto? Y de tal manera eso produce una manera de vivir. Donde hay un gobierno o un reino que no tiene un sistema establecido, hay desorden, hay cada uno tratando de hacer su propio sistema, puede haber muchísimas cosas de choque, ¿cierto? Porque en donde no hay unas leyes establecidas, donde la mayoría de la gente debe vivir bajo ellas, pues cada uno opera como le parece y pues va a haber muchísimo desorden. Entonces, si lo ponemos en semejanza a lo que nosotros conocemos de nuestros países donde hay leyes, órdenes judiciales, de la policía, de tránsito, son sistemas establecidos ¿para qué? Para que cada uno de nosotros podamos tener una manera de vivir correctamente organizada y de una forma armónica. Pues de la misma manera, el reino de Dios es un orden como divino. No es un orden establecido por el medio de aquí de esta tierra, sino es un orden divino establecido por el Señor que produce una manera de vivir. ¿En quién? Pues en cada uno de nosotros que estamos conociendo al Señor y estamos siendo partícipes del reino del Hijo amado, porque también hemos hecho énfasis en varias ocasiones que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Bueno, la semana pasada mi esposa habló un poquito sobre dónde estaba este reino, cómo era este reino, por qué Juan Bautista lo anunciaba. El Señor Jesús mismo dijo de que habían unas personas que iban a llegar a poder ver la manifestación del reino, ¿sí? Y si teníamos el concepto de que el reino es algo que ha de venir dentro de unos años, ¿cierto? Para ellos era hace mucho tiempo, estarían todavía vivos esperando que se manifestara. Vemos que el reino de Dios se manifiesta de una manera visible, ¿sí? ¿Por medio de quién? Por medio de quienes, aquellos que han recibido a Jesucristo, aquellos que han creído en el Señor. Y la manifestación es un ámbito espiritual, es un gobierno que se manifiesta por medio de aquellos que han conocido al Señor y viene a manifestarse poco a poco. Bueno, entonces dejemos eso, que era como la introducción, y vamos a entrar un poquito más a profundo a ver hasta cuánto les puedo transmitir lo que quiero que lleguemos hoy. Todos ustedes han escuchado en alguna ocasión u otra que se dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Vamos a leer Mateos capítulo 6, desde el 25, 25 al 34, Mateo 6, 25 al 34, dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y viene el versículo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. ¿Qué está diciendo ahí? Los gentiles, los que no conocen a Dios, ¿sí? Nosotros éramos gentiles en otro tiempo, ahora como la iglesia de Cristo, dice, no se preocupen por todas esas cosas. El Señor sabe que ustedes tienen necesidad de comida, de vestido, de dinero para poder funcionar en esta sociedad, que tienen necesidad de cuidado, de salud. Él conoce todo esto, así como Él cuida de los pájaros y Él cuida de todo. Él conoce estas cosas. Más, dice el Señor, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué os serán añadidas? Todas estas cosas que suplen necesidades físicas en cada uno de nosotros. Ese no es el problema. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, ¿cómo busco yo primeramente el reino de Dios? Porque muchas veces estamos más ocupados en buscar el sustén del diario vivir, la necesidad que supla, lo que suple nuestras necesidades físicas, ¿cierto? En vez de buscar el reino de Dios. Y el reino de Dios, el Señor lo dice, búsquenlo primero. Si hay algo que usted debe buscar y desear más que el oro y la plata, es el reino de Dios. Porque de todas esas cosas que ustedes tienen necesidad, el Señor sabe que tienen necesidad de eso. Entonces, como les decía, ¿cómo es que yo busco el reino de Dios y su justicia? Esa es la pregunta que me he hecho en cuanto a este punto. Y creo que para responder un poquito a cómo es buscar el reino de Dios, primero tendría que decir cómo no es buscar el reino de Dios. Sí, va a hacer un poquito de énfasis en cómo no es buscar el reino de Dios. Porque nosotros como cristianos a veces tenemos o hemos aprendido de una forma u otra, mal entendido lo que el reino de Dios es. ¿Sí? Pensamos que una visión pastoral es parte de lo que tenemos que hacer como del reino de Dios, que tenemos que hacer una serie de cursos para crecer en lo que es el reino de Dios, que tenemos que hacer vigilias y ayunos, servir en un ministerio, cantar en una alabanza, tener algún cierto tipo de formas de trabajo dentro de la iglesia o la congregación para poder estar cumpliendo y buscando el reino de Dios y su justicia. Pensamos que tenemos que hacer discipulados, que en muchas ocasiones un discipulado simplemente es otra reunión más, aparte de la reunión de oración, aparte de la reunión de intercesión, aparte de la reunión del domingo, hacemos una reunión más. ¿Para qué? Para un discipulado. ¿Crees tú de que esto nos lleva a nosotros a conocer o a entrar o a disfrutar o a buscar primeramente el reino de Dios? Aunque sabemos que estas cosas son partes de las cosas que hacemos como miembros de una congregación, ninguna de estas situaciones, ninguna, ni una visión eclesiástica, ni un curso, ni una vigilia, o vigilias, o ayunos, o ministerios, o discipulados, nos llevan a nosotros a poder experimentar verdaderamente lo que el reino de Dios es. Porque el reino de Dios es algo que se experimenta por dentro. No es algo que hacemos, es algo que se vive, no haciendo obras o cosas dentro de una congregación, sino que es algo que empieza a manifestarse trayendo una transformación de mente y de vida a cada uno de nosotros para que podamos regirnos bajo el gobierno del Señor, bajo el gobierno del Espíritu. Noten que cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra y el Señor les hablaba a ellos del reino de Dios, no lo decía lo que tenían que hacer de ceremonias, de comidas, de guardar días. Dice que todas esas cosas tenían en la mente cultural de ellos una cierta forma de entendimiento como que eran piadosas y buenas, pero que no tenían ninguna función ni ningún desarrollo en lo que tenía que ver con las cosas espirituales. Decía que tenía que ver con el duro trato al cuerpo, ¿cierto? Pero no añadida a nada en cuanto al desarrollo espiritual transformador en la vida de los creyentes para que cada día fueran más y más siendo hechos conforme a las imágenes del Hijo y
y pudieran experimentar el reino de Dios en la práctica. ¿Por qué les digo esto? Porque mire, el pueblo de los Corintios, ellos tenían bastantes cosas. Ellos seguían reuniones y todo eso, tenían bastantes dones, hacían milagros, tenían muchas manifestaciones espirituales. Pero ¿por qué será que Pablo les dice, oiga, a ustedes no les puedo hablar como espirituales en Cristo, sino como a niños? ¿Por qué? Porque aunque ellos hacían todo lo que tenían que hacer, ¿cierto? Se reunían, hacían oraciones, habían manifestaciones de milagros, habían diversas cosas. Decía que en medio de ellos había expresiones y vivencias que ni aún se manifestaban entre los gentiles, o sea, los que no conocían. Por lo tanto, de otras maneras les estaba diciendo, en otras palabras les estaba diciendo, ustedes saben mucho, hacen mucho, incluso hay manifestaciones del Espíritu, mas ustedes no están entendiendo ni han aprendido a vivir en el reino de Dios. El reino de Dios es más que obras, más que reuniones, más que discipulados, más que manifestaciones milagrosas. Son una transformación de vida que viene por medio de la comunión con el Padre, haciendo la voluntad del Padre, así como dijo, nos enseñó. Entonces, él les dijo eso, tengo que hablaros como niños. ¿Por qué? Porque ustedes todavía, aunque llevan mucho tiempo, todavía no han entendido, no han conocido, no han podido experimentar lo que es vivir en el reino de Dios. Yo creo que les dije hace unas reuniones pasadas de que podemos tener el gran problema o la desgracia, si lo pudiéramos decir así, de ser creyentes que vamos toda una vida a una congregación, hacemos todas estas cosas que acabo de mencionarles, ¿cierto? Pero que jamás llegamos a experimentar lo que es vivir en el reino de Dios y su justicia, poderlo experimentar de forma personal, ¿sí? Y eso sería una lástima, que cada uno de nosotros no pudiéramos entrar en ese reino, ¿sí? Yo creo que ustedes ya por medio de lo que hemos tratado saben que para entrar por el reino tiene que haberse nacido del Espíritu, que es un regalo del Señor y que nosotros somos salvos por su gracia, mas ahora Él quiere que no solamente seamos salvos, sino que crezcamos en el conocimiento de Él y podamos llegar a experimentar cómo es que vive un hijo guiado por la voluntad del Padre, aquí en la tierra como se hace en el cielo, ¿sí? De eso se trata, que tú y yo podamos experimentar el reino en nuestro diario vivir. Entonces, ¿cómo es que se vive el reino de Dios? Bueno, hablando con el Señor, una de las cosas que he pensado que es la forma más fácil de aprender a vivir en el reino de Dios es por algo que le he llamado el discipulado del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si hay alguien que te puede a ti y a mí dar a conocer cómo es que yo debo vivir en el reino de Dios, es el Espíritu Santo. Dice que Él es el que nos enseñaría todas las cosas, ¿sí? Cuando hablo del discipulado del Espíritu Santo, porque nosotros a veces tenemos ese malentendido de que discipulados son más reuniones de enseñanza eclesiástica o doctrinas o estudios bíblicos. No, el Espíritu Santo, Él nos discipula en el diario vivir, en el caminar de nuestra vida y nos trae a memoria las palabras que tienen que ver con lo que el Señor enseñaba. Porque el discipulado es algo que se experimenta, ¿sí? Es algo que el Espíritu Santo te habla, así como dicen, puntualmente en las situaciones de tu vida, llevándote a ti a regirte bajo la mente de Cristo, ¿sí? Bajo una mente espiritual, bajo una sabiduría espiritual que nos enseña a nosotros a vivir bajo el régimen del Espíritu, bajo el gobierno establecido del Señor, ese orden divino, para que tú y yo podamos llegar a ser partícipes de ese reino en todos los ámbitos de nuestra vida. Acuérdense que hemos hablado de que esto es tanto para mi vida personal, en mis emociones, en mis sentimientos, en mis pensamientos, ¿sí? En mi hogar, con mi pareja, con mis hijos, en medio de la administración de mi tiempo, la administración de los dineros, la administración de una congregación, si tienes una congregación en la que tú participas. Todo eso
se viene a manifestar en la vida del creyente. Porque, como dijo por ahí el otro día que estaba escuchando una prédica, que me pareció tremenda esta explicación, Pastor Tommy Moya hizo este comentario. Dice, a mí no me transforma el que Cristo murió hace 2000 años. A mí me transforma si por la fe yo respondo a lo que Dios en el Hijo hizo hace 2000 años. ¿Qué quiso él decir con eso? Dice, a mí no me transforma el que Cristo murió hace 2000 años. A mí me transforma si por la fe respondo a lo que Dios en el Hijo hizo hace 2000 años. Si a ti, a mí y al mundo nos transformara lo que el Señor hizo hace 2000 años, entonces todo el mundo estaría transformado, ¿sí? Todo el mundo viviría bajo la guía del Espíritu Santo, todo el mundo viviría bajo la mente de Cristo, ¿sí? Y todo el mundo estaría siendo gobernado por el Espíritu y estaría participando del reino de Dios. Pero vemos que eso no es una realidad, ¿sí? El hecho de que Cristo murió hace 2000 años, eso no hace absolutamente nada, aparte de haber cortado el calendario antes y después de Cristo, para ninguno, a no ser que tú y yo, ¿sí? Tú que estás escuchando y yo que estoy aquí y todos nosotros los creyentes, a no ser que tú y yo por la fe respondamos, ¿sí? Tengamos la actitud correcta, ¿sí? Podamos juzgar de una forma correcta, tengamos la fe en lo que Dios hizo por medio de su Hijo hace 2000 años. ¿Y qué fue lo que Él hizo? ¿Sí? Una de las cosas que Él hizo, y nos dice las Escrituras, dice que nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Te sirve a ti saber eso? No, no sirve saberlo, no sirve conocerlo aquí. Sirve es experimentarlo en el Espíritu. Por la fe yo puedo saber que yo he sido bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Esa es la gran diferencia. Por la fe, ¿sí? Puedo yo saber que he sido bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. ¿Por qué digo por la fe? Porque puede ser que tú y yo, como estamos experimentando, mi amada esposa con un problema físico, ella puede estar pensando, yo sé que yo estoy bendecida con toda bendición espiritual, pero veo en mis miembros de mi cuerpo otras cosas. Veo enfermedad, ¿cierto? Debilidad. Puedes estar batallando con, no sé, un problema matrimonial. Puedes estar peleando con un problema de angustia. Puedes estar pensando, teniendo problemas de un cáncer o algún ser querido que se te murió. Y entonces llega a la situación. ¿Por qué es que yo vivo? ¿Soy yo bendecido con toda bendición espiritual? Claro que lo eres, pero es por fe, porque nosotros no vivimos por lo que vemos, sino por la fe en Cristo Jesús, ¿sí? El Señor nos dice que el justo por la fe vivirá. Por eso fue que Tommy, en el mensaje que dio el otro día, que si lo pueden escuchar ustedes, escúchenlo porque es fantástico, dice que a nosotros no nos transforma absolutamente nada el saber que el Señor Jesús murió hace 2000 años, sino que a nosotros nos transforma es que por la fe en el Hijo de Dios, tú y yo podamos responder correctamente, ¿sí?, a las situaciones de la vida en las que estamos viviendo, ¿sí? Por la fe en Él y en que estamos completos en Él, ¿sí?, y que estamos sentados en lugares celestiales y que tenemos toda bendición espiritual. De esa manera yo puedo vivir confiado de que estoy ahora experimentando el reino de Dios en el ámbito de mi vida, por muy difícil que sea. Empezamos leyendo unos versículos que decían, por nada estéis afanosos, ni por la comida, ni por el dinero, ni por la ropa, ni por dónde vas a poner la cabeza para dormir, porque de todas estas cosas sabe el Señor, ¿sí? Buscad primeramente el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios. O sea, busca tú la comunión con el Hijo, con el Padre, por medio de la fe en lo que Él ha hecho, y entonces todas las cosas vendrán por añadidura.
la salud, ¿sí? La angustia desaparece. Los problemas van a ser arreglados y pueden ser que esas cosas duren por un periodo de tiempo, pero nosotros, aún incluso si llegase a pasar, que pasar la muerte, dice que nosotros no morimos con pérdida, porque se puede morir sin el Señor o con el Señor. No todos morimos de la misma manera, ¿sí? El morir es ganancia para los cristianos, para todo aquel que por fe ha puesto su confianza en el Señor, ¿sí? Entonces, si hay alguna manera de que tú y yo podamos entrar a experimentar el reino de Dios, es por el discipulado del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir el discipulado? Que el Espíritu Santo nos va a enseñar cómo vivir esta vida de tal manera que tú y yo podamos entrar en el reino de Dios. Esta semana precisamente les comentaba a los que estuvimos el miércoles cómo el Espíritu Santo nos enseña a perdonar, cómo el Señor nos trata de tal manera que podamos aprender a perdonar como Él perdona. No como a nosotros nos parece, sino como Él perdona. Cómo nosotros tenemos que aprender a confiar de que el Señor tiene control de todas las situaciones de nuestra vida. Cómo nosotros podemos poder experimentar. Acuérdense que esto del reino de Dios es algo que se experimenta, es algo palpable, es algo que tú y yo podemos vivir. No es algo por allá místico, de que el reino de Dios por allá, para unos escogidos. No, tú y yo, por medio de la guía del Espíritu Santo, que es el que nos enseña todas las cosas, que el Señor Jesús incluso dijo, el Espíritu Santo, el Consolador, Él vendrá y les enseñará todas las cosas que yo os he dicho y se las recordará. ¿Sí? Puede ser que el discipulado se puede hacer por medio de otras personas. Sí, eso pasa. Cuando la persona guiada por el Espíritu Santo exhorta a una persona ¿a qué? A corregir su mentalidad, a llevarla a Cristo, ¿sí? Para que no proceda en el mismo caminar. ¿Sí? Pero eso tiene que ser guiado por el Espíritu. Todo tiene que ser guiado por el Espíritu. Él nos guía a que nosotros pensemos y llevemos nuestros pensamientos a Cristo, a que llevemos nuestros sentimientos a Cristo. Y dice que todo esto es por el Espíritu. El Espíritu nos guía, nos enseña, y que el Espíritu Santo, que mora entre nosotros y que está metido entre nosotros, y nosotros somos estos vasos de barro, somos cada día transformados a su imagen, a la mirada, a la vez que nosotros le veamos cara a cara. ¿Sí? Entonces, el discipulado del Espíritu es importantísimo. ¿Para qué? Para que se venga a hacer la voluntad del Padre en nosotros, de tal manera que nosotros podamos llegar a experimentar el reino de Dios. Creo que no he hecho suficientemente énfasis, o de pronto sí lo he hecho en muchas ocasiones. El reino de Dios no son cosas que nosotros hacemos dentro de un sistema eclesiástico. El reino de Dios es algo que se vive, que se experimenta y que transforma vidas, que nos enseña a pensar con una mente espiritual, que nos enseña a sentir con un corazón puro, que nos enseña a caminar haciendo obras que reflejen el gobierno del Espíritu en nosotros, de tal manera como lo hacía Cristo. Creo que el mejor ejemplo, si podemos mirar de cómo era la manifestación del reino de Dios de forma visible, era en el Señor Jesús. Cómo Él caminaba, cómo Él trataba a todos por igual, fuese rico, fuese pobre, fuese esclavo, fuese prostituta, fuese rey, a todos los trataba con el mismo amor, con la misma misericordia, con el mismo deseo. De pronto a los únicos que verdaderamente trataba de una forma bastante fuerte era a los religiosos. ¿Por qué? Porque la religión había cegado el entendimiento de tal manera que ellos, esperando ver el reino, del cual tanto leían, tuvieron al rey del reino delante de sus ojos y jamás lo pudieron disfrutar. ¿Sí? Por eso, si algo tratamos muchas veces es de que tú y yo no nos dejemos enredar por la religión, porque la religión nos cega, no nos deja ver a Cristo. Todos esos conceptos y preceptos que hemos tenido de pronto de una formación cristiana, que todos de una forma o de otra hemos sido indoctrinados en unas cosas, venimos a las Escrituras a conocer al Señor, pero venimos a veces bajo el lente de lo que hemos aprendido previamente. Y si hay una cosa que el Señor nos enseñó
a Pati y a mí hace un tiempo atrás era que para poder aprender a Cristo toca desaprender de la religión. Toca desaprender conceptos, ideas, enseñanzas que en otro tiempo fueron buenas para aprender, pero que no necesariamente son correctas. Entonces, para poder disfrutar, entrar a disfrutar del reino de Dios, muchas veces es necesario desaprender para poder aprender a Cristo de una forma correcta. ¿Sí? El Señor Jesús vivía ¿cómo? Por la voluntad del Padre. ¿Sí? Y empezamos leyendo en Mateo cuando habla de la oración que les enseñaba, hágase tu voluntad, Padre, aquí en la tierra como se hace en el cielo. Les enseñó a orar a los discípulos de esa manera. Es lo mismo, no ha cambiado. La manifestación del reino de Dios en la vida de cada uno de nosotros es cuando la voluntad del Padre viene a hacerse en cada uno de nosotros. ¿Sí? Eso es una realidad. Y empiezan a verse frutos del reino. Manifestaciones, ¿sí?, de vidas que reflejan al rey de ese reino. Una naturaleza espiritual manifestada en un hombre de carne y hueso. Porque si hay algo que el Señor siempre ha querido, ¿cierto?, desde el principio, es que nosotros habitáramos en Él, de que nosotros viviéramos en Él, compartiéramos con Él y que Él habitara en nosotros. Eso ha sido el plan del Señor siempre, hacernos partícipes de Él y que Él fuera partícipe de nosotros, que habitara Él en nosotros y nosotros en Él. Por eso es que cuando habla del pámpano y del árbol que están unidos el uno al otro y que no podemos llevar frutos sin Él, eso es lo que está queriendo decir, para que ustedes puedan verdaderamente disfrutar del glorioso reino del Señor, en donde están suplidos de todas las cosas, donde no les hace falta nada, porque Cristo vino y tomó la muerte, el pecado, la desobediencia, ¿sí?, y murió por eso para levantarnos a nosotros a ese lugar, al glorioso reino de su Padre, el cual se puede experimentar desde ya sin tener que esperar a que venga el reino milenial, que sabemos que es una realidad, pero el reino de Dios ya está entre nosotros. Aquellos de nosotros que por el Espíritu estamos entendiendo que es algo que se vive en este momento, ¿sí? No es algo que se dice, no es algo que se cree, es algo que se experimenta y tiene una manifestación en obras que reflejan la naturaleza de ese rey y de ese reino. Bueno, 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 18. Vamos a buscarla. Esa es en la traducción lenguaje actual. Por aquí la tengo. Traducción lenguaje actual. 2 Corintios 4, del 7 al 8. Dice así. Cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en un frágil vaso, en una frágil vasija de barro. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros. Y mira lo que dice aquí, que somos tan frágiles como el barro. Por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, ¿sí? Hablan mal de ustedes, hablan a las espaldas. A ese tipo de persecución podemos traducirlo a este tiempo, porque pues gracias a Dios en la mayoría de nuestros países no nos persiguen a muerte por causa de la fe, ¿sí? Pero hay otro tipo de persecución. Pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen, ¿sí? A donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. Pero también pueden ver por medio de nosotros que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos. Y así, mientras que nosotros vamos muriendo, ustedes van cobrando nueva vida.
La Biblia dice, yo confié en Dios y por eso hablé. Pues nosotros también confiamos en Dios y por eso anunciamos la buena noticia. Porque sabemos que cuando muramos, Dios nos dará vida, así como lo hizo con Jesús y que después nos llevará con Él. Todo esto es por el bien de ustedes, porque mientras más sean los que reciban el amor y la bondad de Dios, mucho más serán los que le den gracias y reconozcan su grandeza. Por eso no nos desanimamos. Aunque nuestro cuerpo se va gastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerzas. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar para siempre, pero gracias a ellas Dios nos llevará de la gloria que dura para siempre una gloria grande y maravillosa. Porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida, que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos o ocupamos previamente, ¿sí? No de preocupación, sino de ocuparse por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Ahora, no sabemos cómo será esa vida, lo que sí sabemos es que será eterna. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Sí, vamos a pasar por tribulación. Sí, nuestro cuerpo se va a ir haciendo más viejito. Ninguno de nosotros se está poniendo más joven. Pasan los años y con los años vienen situaciones físicas que se van desgastando. Pero nuestro espíritu, para cada uno de nosotros que hemos conocido al Señor y que lo estamos conociendo, nuestro espíritu se va renovando y vamos creciendo en el conocimiento de Él, transformándonos a la imagen de aquel que nos llamó, para que podamos llevar vidas que den a conocer el Evangelio glorioso de Cristo Jesús y que se manifieste para que otros vean y puedan conocer al Señor Jesucristo por medio de nosotros, no necesariamente por tanto que hablamos, sino por vidas que muestran una conducta, muestran un caminar, un pensamiento y una forma de vivir diferente. ¿Sí? Calumniados, sí. Atacados también. Perseguidos también. Pasando por todo tipo de tribulación también. Pero ¿cómo? Confiados de que tenemos a Cristo, de que tenemos vida en el cielo, ¿sí? Que no sabemos exactamente cómo va a ser, pero que sabemos que esa vida es eterna. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Él en nosotros, y el que tiene a Cristo tiene la vida y Él es la vida eterna. Entonces, nosotros tenemos que disfrutar cada día que vamos caminando sobre esta tierra y aprender a entrar en el reino de Dios. La pastora la semana pasada nos comentaba de que el Señor Jesús está a la puerta y llama, como habla en Apocalipsis. Y muchas veces se usa ese versículo en cuanto a la salvación, mas creo que está mal usado, porque le está hablando ya a la iglesia de Cristo, y la iglesia de Cristo ya es salva. Entonces no puede él estar golpeando otra vez para querer entrar para salvarle, pero sí está golpeando el Señor es para que nosotros cenemos con Él y Él con nosotros tenemos esa comunión, esa guía del Espíritu, ¿sí? Esa fe en el Hijo de Dios, y que tú y yo podamos responder correctamente en medio de las circunstancias de esta vida, para que nos eleve esa respuesta a experimentar el reino de Dios y su justicia. Un ejemplo práctico: si a ti te hacen mal, tú puedes responder de acuerdo a la fe en el Hijo de Dios o a tu propio sentir. Y vas a tener dos resultados totalmente diferentes. Uno puede ser de amargura, de angustia, de ira, ¿cierto? De odio. Y el otro puede ser de amor, de misericordia, de oración por aquel que atacó o porque te hizo mal, ¿sí? Porque de esa manera vas a estar tú o haciendo como a ti te parece, o haciendo como el Espíritu te muestra, o te está discipulando, o te está enseñando en cómo debe proceder tu mente y tu vida en cuanto a eso. Entonces, por eso vemos cristianos que tienen una experiencia igual, los dos, pero dos diferentes resultados. Porque depende de cómo yo respondo, ¿sí? Cómo yo respondo en fe, confiando en el Señor,
de tal manera que esa situación a mí me va a llevar a un mayor grado de gloria, de experiencia, de disfrutar el reino de Dios y su justicia, o me va a llevar a pensar como hombre carnal, que también sabemos que lo que siembras en la carne, pues va a dar fruto de carne, no va a ser vida. Pero lo que siembras del Espíritu trae vida y vida en abundancia. ¿Sí? Entonces, creo que con eso vamos terminando el tema que quiero compartirles hoy, o que quise compartirles hoy. Disculpen. Era el reino de Dios. Venga a nosotros tu reino. Y una carita así como de pregunta. ¿Venga a nosotros tu reino? Claro que venga a nosotros tu reino. Venga todos los días, ¿sí? Porque eso es algo que se experimenta todos los días, en todo momento. Nosotros tenemos que aprender a vivir por el discipulado del Espíritu, confiando en el Señor Jesucristo, para que podamos responder correctamente, de tal manera que podamos conducirnos de esa forma, que vayamos creciendo y teniendo una experiencia espiritual, una experiencia del reino en nosotros, que se evidencia en unos frutos y en una vida que reflejan ese gobierno del Espíritu en la vida de los creyentes. No, acuérdense que hablamos hace un tiempo atrás. El árbol se conoce por su fruto. De la misma manera, el creyente se conoce por el fruto, ¿sí? Y el fruto de hombres y mujeres que están conociendo el reino de Dios y su justicia es manifestaciones de frutos del Espíritu. Y de eso ustedes pueden leerlo en Gálatas, ¿sí? Fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu evidencia la madurez y el crecimiento y la experiencia que haya real en el creyente. El fruto del Espíritu no es, como dice en los Corintios, de que hayan muchísimas manifestaciones, diversas formas de cosas, muchas palabrerías, muchas oraciones, incluso milagros, pero que no hayan vidas transformadas, ¿sí? De eso no se trata. El Señor quiere que seamos transformados y podamos experimentar y disfrutar del reino de Dios y su justicia, y entonces todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Ok? Bueno, antes de terminar, vamos a leer Romanos 1, 16, 17 para cerrar esta enseñanza de hoy. Romanos 1, 16, 17 nos dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela ¿cómo? Por fe. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, se manifiesta por fe y produce fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No por lo que le parece, no por lo que piensa, no por lo que siente, no por lo que ve, sino por la fe en lo que el Hijo de Dios hizo hace 2000 años. ¿Sí? Nos ubicó, nos bendijo con toda bendición espiritual, nos prosperó de tal manera que nos hizo heredero de todas las cosas, ¿sí? Juntamente con Él, que nos adoptó el Padre como hijos. Por lo tanto, tú y yo estamos completos en Él. Esa es nuestra confianza. ¿Que vemos cosas diferentes en nuestro cuerpo? ¿En las circunstancias? Sí, pero acuérdate, el justo por la fe vive. La fe en el Hijo de Dios, que hace 2000 años murió en una cruz. ¿Ok? El evento para nada transforma, pero la fe y el responder correctamente a lo que el Señor Jesús nos enseña, eso sí, es vida y vida en abundancia. Bueno, espero que les haya servido esto hoy, porque a mí cada vez que leo y estudio esto y recibo esa información y enseñanza de parte de otros pastores que me edifican también, me hace así, ¡buf! Sí, como ese muñequito que hay por ahí en el emoji, que hay que como que le explota a uno el cerebro y me dice, Señor, yo digo, Señor, gracias, porque esto me lleva a mí a entender
que estoy en esta tierra y paso situaciones y no me gustan tener que pasar con ellas, pero esas me llevan a un mayor grado de gloria y de experiencia porque son tribulaciones pasajeras, situaciones que no se comparan a lo que estoy conociendo de tu reino y de tu verdad y de tu gobierno y de tu espíritu en mí, para que yo pueda pensar, caminar, hablar y vivir una vida guiada por el Espíritu, en el discipulado del Espíritu, creciendo en el Espíritu, de tal manera que pueda disfrutar del reino de Dios y su justicia. El resto viene por añadidura. Bueno, gracias por este día, que tengan una feliz semana, nos vemos el miércoles a todos ustedes que se puedan conectar. Si esta enseñanza viste que te sirvió para algo, de pronto puedes hacer partícipes algunos de esta enseñanza y espero que haya podido ser bastante claro para que podamos todos entender lo mucho que en el Señor hemos recibido. Que tengan una feliz tarde, los amamos muchísimo. Yo sé que están orando por mi amada esposa, pero ella es más que bendecida porque aunque tiene unas aflicciones en el cuerpo, su espíritu crece cada día más. Y en eso hay mayor gloria y manifestación del poder del Señor. Amén y amén. Que tengan buena tarde, los amamos muchísimo. Hasta la próxima.